El Rolex lo vi en su muñeca antes de que me dijera una sola palabra. Todavía olía a hospital en mi propia ropa, todavía tenía las marcas de las ondas en el brazo, y mi hijo estaba parado frente a mí con un reloj que valía más de lo que él había ganado en su vida entera. Sonrió cuando me vio mirarlo. Una sonrisa tranquila, sin culpa, como si llevar oro en la muñeca mientras tu padre sale de un coma fuera la cosa más natural del mundo. Bienvenido de vuelta, papá, dijo. Yo no respondí. Miré el reloj. Luego miré sus ojos. Y en ese segundo entendí que algo se había roto para siempre. Me llamo Rodrigo Sandoval. Tengo 58 años. Soy mecánico de profesión, propietario de un taller que construí con mis propias manos en 22 años de trabajo sin descanso. Nunca fui rico, pero tampoco fui pobre. Fui disciplinado, que es algo completamente distinto. Aprendí desde joven que el dinero que se ve es el dinero que se pierde, y que el dinero que se guarda en silencio es el único que de verdad te protege. Por eso, durante más de una década, fui acumulando mis ahorros más importantes de una forma que nadie, absolutamente nadie, hubiera imaginado, en una llanta de repuesto, dentro de la cajuela de mi camioneta. $50,000 en efectivo, envueltos en bolsas selladas, guardados detrás del tapón de polvo de una llanta vieja. No en un banco. No en una caja fuerte. En la llanta. Era mi sistema, y era perfecto precisamente porque era invisible. Marcos, mi hijo, tiene 31 años. Lo crié solo después de que su madre se fue cuando él tenía 9. Le di todo lo que pude, escuela, ropa, herramientas cuando quiso aprender el oficio, paciencia cuando decidió que el oficio no era para él. Siempre tuvo más que yo a su edad. Siempre tuvo menos hambre que yo, y eso, entendí demasiado tarde, fue mi primer error. Antes de seguir, dime en los comentarios desde donde me estás viendo. El coma duró 19 días. Un derrame cerebral menor, dijeron, aunque nada de lo que te deja inconsciente por 19 días me parece menor. Entré al hospital un martes por la tarde con un dolor de cabeza que pensé que era tensión del trabajo, y no volví a abrir los ojos hasta un miércoles de la semana siguiente a la siguiente. 19 días en los que el mundo siguió girando sin mí. 19 días en los que Marcos, mi único hijo, fue designado como mi representante legal de emergencia por ser mi familiar más cercano. 19 días es mucho tiempo. Cuando desperté, lo primero que noté fue que mi hermana Elena no estaba. Siempre está en los momentos difíciles, Elena. Pregunté por ella y una enfermera me dijo que había habido algunos problemas familiares durante mi hospitalización, con una vaguedad que me inquietó sin que yo supiera exactamente por qué. Marcos llegó horas después, limpio, bien vestido, con ese reloj en la muñeca. Me dijo que todo estaba bien. Me dijo que no me preocupara por nada. Me dijo que había manejado todo perfectamente. La palabra todo me pesó en el pecho como una piedra. Los primeros días de recuperación los pasé en casa, sin hacer preguntas, porque el médico había dicho que el estrés podría desencadenar otro episodio. Marcos cocinaba, me traía los medicamentos, se sentaba conmigo a ver televisión. Era atento de una forma que no había sido en años. Demasiado atento. La clase de atención que la gente presta cuando está esperando que no descubras algo. Fue Elena quien me llamó al cuarto día. Marcos había salido a hacer un mandado y yo estaba solo. Rodrigo, dijo, y su voz tenía una textura que yo no le había escuchado antes, algo entre la rabia fría y el dolor genuino. ¿Ya revisaste la cajuela de tu camioneta? El silencio que siguió duró solo un segundo, pero fue un segundo en el que toda mi sangre se detuvo. ¿Qué camioneta? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Rodrigo. Marcos vendió tu camioneta. La semana que entraste al coma. Dijo que necesitabas el dinero para los gastos del hospital, que los seguros no cubrían todo. La vendió a un comprador privado por $7,000. Yo intenté detenerlo, le dije que esperara, que tú tenías otras formas de pagar, pero me dijo que era tu representante legal y que yo no tenía nada que hacer ahí. Tuve que escuchar cómo firmaba los papeles por teléfono. Me quedé mirando el techo de mi habitación. Las grietas del yeso.
La pequeña mancha de humedad en la esquina que nunca había reparado. ¿Y el Rolex? Pregunté. Un silencio largo. Rodrigo, ese reloj vale más de $8,000. Lo compró 2 días después de vender la camioneta. No lloré. No grité. No sentí la rabia que uno esperaría sentir. Sentí algo mucho más frío, mucho más pesado. Sentí la geometría exacta de lo que había pasado. Mi hijo me había robado mientras yo estaba inconsciente, usando el poder legal que yo mismo le había dado sin pensar en que algún día podría necesitar protegerme de él. Había vendido mi camioneta por $7,000. Había cobrado 50,000 del dinero que encontró en la llanta. Y se había comprado un Rolex con parte de ese dinero, quizás creyendo que cuando yo despertara estaría demasiado débil, demasiado agradecido de estar vivo, demasiado viejo, para hacer nada al respecto. Me subestimó de la misma forma en que uno subestima una llanta vieja. Hay una diferencia entre saber la verdad y estar listo para usarla. Yo aprendí eso en el taller, con los motores. A veces sabes exactamente qué está fallando, pero si actúas demasiado rápido, sin las herramientas correctas, sin el momento correcto, puedes dañar lo que estás intentando reparar. Así que guardé silencio. Guardé silencio durante 2 semanas más, dejé que Marcos siguiera creyendo que todo estaba bien, que yo era el padre convaleciente y agradecido que él había calculado que sería. En ese tiempo, hice 3 cosas. Llamé a un abogado. Llamé a las personas que habían sido testigos de la venta de mi camioneta. Y llamé al comprador privado, un hombre que resultó ser un conocido del taller, que cuando entendió la situación completa accedió a darme por escrito lo que había pagado y a quién. También llamé a mis empleados del taller. Les pedí que recordaran exactamente quién había aparecido por ahí durante mi hospitalización, que había preguntado, que había revisado. 2 de ellos me dijeron que Marcos había ido el día antes de vender la camioneta a buscar unos papeles y que había pasado un tiempo inusualmente largo en el área de estacionamiento. Solo. Con la cajuela abierta. Si esta historia te está tocando de alguna manera, tómate un momento para dar like y suscribirte. Eso ayuda muchísimo a que este canal crezca. El día que elegí fue un domingo. Marcos había organizado una pequeña reunión en mi casa, supuestamente para celebrar mi recuperación. Estaban Elena, 2 vecinos de años, don Aurelio que fue socio mío en los primeros tiempos del taller, y la novia de Marcos, una chica joven que no sabía nada de nada y que no merecía estar en medio de lo que iba a pasar. Había comida, había música suave, había una normalidad fabricada que a mí me sabía a metal en la boca. Marcos estaba en el patio, con el Rolex brillando en su muñeca bajo el sol de la tarde, contando algo gracioso que hizo reír a don Aurelio. Lo observé desde adentro, a través del vidrio de la puerta, y pensé en los 19 días que yo había pasado en silencio dentro de mi propio cuerpo mientras él vaciaba lo que yo había construido. Quédate conmigo, porque lo que pasó después lo cambió todo. Salí al patio con una carpeta en la mano. No alcé la voz. No dramaticé. Me senté en una silla frente a todos y dije, con la calma de alguien que ha tenido semanas para procesar cada ángulo de una traición. Marcos, necesito que me expliques algo frente a estas personas que nos quieren a los dos. Él se tensó. Lo vi en los hombros antes de que su cara pudiera recomponerse. Claro, papá, lo que quieras. Tu camioneta, dijo Elena en voz baja, casi para sí misma. Mi camioneta, confirmé. La que vendiste por $7,000 mientras yo no podía hablar ni moverme. La que tenía $50,000 en efectivo guardados en la llanta de repuesto. Dinero que ahorré durante 11 años. Dinero que no estaba en ningún banco porque yo soy un hombre que aprendió a no confiar en los sistemas, aunque está claro que debía haber aprendido también a no confiar en otras cosas. El patio quedó en un silencio que no era incómodo sino justo. La clase de silencio que el mundo hace cuando algo verdadero ocupa el espacio. Papá, Marcos empezó a hablar y luego se detuvo. No había nada que construir con palabras ahí. No te pido que te expliques, dije. Tengo los documentos de la venta. Tengo el testimonio de 2 personas que te vieron en el estacionamiento del taller. Tengo a mi abogado, que ya sabe todo.
Lo que sí te pido es que te quites ese reloj y lo pongas sobre esta mesa. Nadie dijo nada. La novia de Marcos lo miraba con una expresión que mezclaba la confusión con algo que ya empezaba a parecerse al entendimiento. Don Aurelio tenía los ojos fijos en el suelo. Elena me miraba a mí con una mezcla de alivio y tristeza. Marcos se quitó el Rolex. Lo puso sobre la mesa de madera del patio con un sonido pequeño, metálico, definitivo. El resto lo veremos con el abogado, dije, y me levanté. No lo eché de la casa ese día. No grité. No rompí nada. Simplemente tomé el reloj, volví adentro, y dejé que cada persona en ese patio procesara lo que había escuchado. Esa noche, solo en mi habitación, sostuve el Rolex en la palma de la mano y pensé en las horas que representaba, en los madrugones, en los inviernos dentro del taller con las manos heladas y el metal frío. $50,000 en 11 años. Y mi hijo lo había convertido en algo que se usa en la muñeca para que la gente lo vea. Las consecuencias legales tomaron meses. Hubo un acuerdo. Hubo papeles. Hubo una conversación con Marcos, más tarde, en la que ninguno de los dos lloró porque los dos sabíamos que ya no había nada que llorar, que lo que se había roto era de la clase de cosas que no se reparan aunque se quieran reparar. No lo odio. Eso es lo más extraño de todo. Siento por él algo que no tiene nombre exacto en ningún idioma que yo conozca, algo entre la pena y la distancia, como cuando ves una herramienta que usaste durante años y que un día se quebró y ya no sirve para lo que servía. Lo que aprendí, lo que me llevó 19 días de silencio y semanas de rabia fría enseñarme, es que el dinero escondido protege del mundo, pero no protege de la gente que duerme bajo tu mismo techo. Y que la peor clase de traición no es la que viene del odio, sino la que viene de alguien que simplemente calculó que salía más barato robarte que trabajar. Que te vio inconsciente y pensó, oportunidad. Hay personas en tu vida que esperan que estés dormido. La única protección real que existe contra ellos es despertarse antes de lo que calculan. Y una pregunta que me acompaña hasta hoy, que te dejo a ti también: ¿cuántas personas en tu vida conocen el valor real de lo que guardas, y en cuántas de ellas confías verdaderamente con ese conocimiento?